Bueno, buenas noches. La profecía es la 800 de jueves 25 de julio del 2013 a las 18:52. Es un mensaje de la Virgen María y el título es: así como si un milagro se hubiera producido, el falso profeta parecerá levantarse de entre los muertos. Esta profecía, si la notamos, es 4 meses después de que nombran al falso profeta. Marzo 13 del 2013. Esa fue la fecha que eligieron al falso profeta. Y a los 4 meses él da esta profecía, que esta profecía la vamos a encontrar en Apocalipsis 12, donde él explica pues que esa mujer de que aparece vestida de sol, la Virgen María, y ese hijo es nuestro Señor Jesucristo. Y su cuerpo, el cuerpo místico, es la iglesia, ese es su cuerpo místico. Y por eso eso es lo que quiere destruir entre el falso profeta y el anticristo, que es la otra muerte de nuestro Señor Jesucristo, o sea, quitar la Eucaristía, que es la abominación de la desolación que vemos en Daniel, que es lo que él también lo dice, el mismo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos saben que después de que montaran ese personaje, empezaban a desmontar toda la doctrina de la iglesia. Por eso es que él dice aquí que se la están robando, se la están robando. Y no es solamente robándosela, quitando la doctrina, no, también económicamente. Se lo digo que siempre ese tipo de personas también la saquean económicamente. Pero lo que más le interesa a Dios es que la están, o sea, lo más grave es que la están saqueando de la verdad, de su doctrina, la doctrina que dejó nuestro Señor Jesucristo en cabeza de los apóstoles. Y eso es lo que han estado derribando. O sea, y ahora más con este sínodo, que ya simplemente cambiaron toda la doctrina y pusieron ya la doctrina del anticristo. Este personaje iba a estar enfermo y después iba a hacerse como el muerto. Por eso es que en algún momento tiene que volver a aparecer, porque él se tiene que unir con el anticristo, porque él es el que le tiene que dar la entrada al anticristo a la iglesia. Lo otro es que él tiene que hacer el cambio de la Eucaristía. También en varios textos de la Biblia, y aquí también en el libro de la verdad, dice que él es el que tiene que unificar las iglesias, y eso no lo alcanzó a hacer. También va a ser el jefe de la nueva única religión mundial. Y el jefe del gobierno mundial es el anticristo. Entonces, para nosotros entender bien esta profecía, o para corroborar de que esto es la verdad, igual como la verdad que dice en la Biblia, esto lo vamos a ver. Esta profecía está inmersa en Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, está también en Daniel 7, 8 y Daniel 11 del 36 al 37. Ahí en esos textos bíblicos está todo el resumido de esto, que era simplemente cuando se unieran esos dos personajes, que son las dos bestias. Uno es la bestia, la primera bestia es la bestia que sale del mar, que ya sabemos que es el anticristo. Esa bestia trabaja ya está lista, pero trabaja a la escondida, no ha sido visible. Él solamente aparece cuando sea la Tercera Guerra Mundial, que ya sabemos que la provoca es Alemania por la caída de la economía. Pero el falso profeta sí aparecía cuando sacaran al último papa de la Iglesia Católica. Y el mismo Dios en este libro de la verdad, en la profecía 20, es la primera profecía que él dice que ojo que van a sacar a su último papa de la tierra. Y en esa misma profecía habla de la vacuna que iba a salir, que es la vacuna de la pandemia, que iba a ser un genocidio. Todas esas cosas van corroborando de que el libro de la verdad sí era el que él había prometido que iba a dar al final, que era la misma verdad que, que era la Biblia, pero a la Biblia le faltaba como esa explicación de esos libros o de esos textos bíblicos de Apocalipsis y de Daniel que no estaban explicados.
Él le dice a los apóstoles que a los demás se les habla en parábolas, pero que a los apóstoles les habla de frente, o sea, les explica bien. Estos libros que estaban sellados, tanto el de Daniel como el de Apocalipsis, el único que los podía abrir era nuestro Señor Jesucristo, y así lo dice en la Biblia, que el único digno de abrir los sellos era el Cordero. Pues el Cordero era nuestro Señor Jesucristo, que abre estos sellos y comienza a explicárnoslos. Es más, la profecía anterior a esta es la donde él dice que él iba a empezar a abrir esos sellos y iba a empezar a explicar todas las profecías de Daniel y del Apocalipsis, que eran las profecías del fin de los tiempos, o sea, el fin del mal que ya estaba determinado por su padre. El padre le dio un tiempo a Satanás donde se le iba a cumplir su tiempo. Y eso es lo que estamos viviendo todos esos eventos. Entonces, esa mujer que nosotros vemos en Apocalipsis 12, que se viste con el sol, ese fenómeno se desarrolló en la galaxia a los 500 años después de que la Virgen María se pintó en la Virgen de Guadalupe. Si usted ve la Virgen de Guadalupe, ella es la mujer vestida de sol. ¿Por qué? Porque detrás de ella sale el sol y lo que refleja detrás de ella son los rayos solares. Que eso es el evento astronómico para corroborar que ya estábamos cerca a la apertura del fin de los tiempos. O sea, tiempos como él lo dice, ¿no? Que el fin de los tiempos arrancaba cuando sacaran a su papa. La gran mayoría sabe que pues desde que vino Jesús ahí arrancaba el fin de los tiempos, pero realmente ya como tal, o sea, como misión, arrancó a finales del 2012, porque él sabía que a finales del 2012 le iban a hacer el juicio a su último papa y lo iban a condenar como lo condenaron a él. Cuando ya lo sacan, o sea, lo obligan a retirarse y él se retira de la administración de Roma, no del monus, o sea, no del ser papa, porque él mismo lo dice, yo no me puedo retirar de esto porque simplemente a mí me eligió fue el Espíritu Santo, y eso es como el matrimonio, hasta que la muerte lo separe. Por eso él nunca se quitó el traje, por eso nunca se quitó el anillo, por eso nunca se quitó los zapatos. El católico normal nunca supo eso. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación no quisieron. El libro de la verdad salió a internet, pero pocos tuvieron acceso a eso. Y los que lo leyeron, pues les causó mucha impresión esas profecías, porque había unas profecías muy duras que cuando las comenzaron a vivir, se hicieron lo que él dice, pues se taparon los oídos. O sea, tenían ojos y no quisieron ver, tenían oídos y no quisieron oír, porque no les conviene o porque simplemente ya están sesgados con la mentira. Y la mentira no deja entrar la verdad. Entonces, para que a uno le entre la verdad, tiene que primero tener un corazón humilde, ser simplemente, y si uno tiene alguna duda, tiene que invocar al Espíritu Santo para que él le dé el discernimiento, y él mismo lo dice en este libro, dice, si ustedes tienen dudas, y también le dice a los sacerdotes y al clero, le dice, si ustedes tienen dudas de que estas palabras son mías, pregúntenme en oración, a ver yo qué les contesto, o es que se les olvidó orar. Muchos por orgullo leen esto, no, esto no es de Dios, ya lo descartan, o sea, por eso en una profecía también dice, ustedes no me conocen porque no me reconocen, o sea, no reconocen su voz, o sea, espiritualmente no están tan bien como la gente piensa, porque si no reconocen una profecía que es idéntica a los textos bíblicos, entonces comenzando no conocen la palabra de Dios, entonces al no conocer la palabra de Dios, entonces no conocen el verbo que es la palabra, entonces no conocen a Dios, porque para conocer a Dios hay que conocer su palabra, porque Él es la palabra, Él es el verbo y se hizo carne. Cuando uno no acepta eso, pues nunca lo va a conocer. Lo otro es que el problema es que también el ser humano comenzó a darle malas interpretaciones a esos libros. Muchos estudiosos dieron interpretaciones incorrectas y se hicieron una imagen o una idea del texto bíblico como era, y no era así tal cual como ellos lo decían. Tenían algunas aproximaciones, pero él mismo dijo, es que esto no lo sabe nadie. Lo mismo que le pasó al Sanedrín, a los sumos sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos, cuando vino Jesús. También tenían algunos errores sobre los escritos de Dios y le habían dado una mala interpretación y él comenzó a corregírselas y se enojaron, no las quisieron aceptar. Lo mismo es ahora.
ahora pues ya no es el Sanedrín, ahora ya es el clero, la Iglesia Católica simplemente no quiso aceptar el libro, no quiso aceptar esas instrucciones exactas y no, al no aceptar eso, entonces no se pueden preparar bien en la verdad. Por eso les cuesta tanto, por eso simplemente están viviendo una situación muy difícil porque ya ven encima muchas de estas profecías cumplidas y hasta ahora ellos no saben qué hacer y cada vez nos van a meter unas doctrinas contrarias hasta llegar el punto de que vuelvan a simular la muerte de nuestro Señor Jesucristo cuando cambien el ritual de la Eucaristía. Pero ese cambio de ese ritual, se los digo, lo tiene que hacer el falso profeta. Y aparentemente él ya partió. Entonces, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a cumplir? Si ya partió y él lo tiene que hacer. Pero así también está en la Biblia. Así también está en Apocalipsis 13, cuando habla de la bestia que sale de la tierra, que es el falso profeta. Ahí dicen que él va a hacer esos cambios. Ahí dicen que él es el que tiene que mandar a hacer una estatua para la bestia nos obliga a adorarla. Y el que no lo adore, simplemente a ese es el que van a perseguir, porque ahí también es donde nos obligan a marcarnos con la marca de la bestia. Pero él dice que los únicos que no van a marcarse o que no se van a dejar marcar son los que están inscritos en el libro de la vida. Y ese libro de la vida, pues es la misma Biblia, pero eso es un secreto como él nos va marcando ahí. Espiritualmente ya todos los que están y los que aceptaron y los que se corrigieron y los que siguen y que sean fieles hasta el final y que sean perseverantes hasta el final, van a lograr ese premio. Pero también para uno lograr ese premio tiene que leer la palabra de Dios, porque en la misma Biblia él explica muchas cosas, cómo se llega al reino de los cielos. Un ejemplo, dice que hay que volver a ser como niños, tienen que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reconocer a Jesucristo como su Salvador. Pero lo otro es que así como reconoce a su Hijo, tiene que reconocer a la Trinidad, tiene que reconocer al Padre y al Espíritu Santo. Hay religiones que solamente reconocen al Padre, pero el mismo Dios dice, el que me rechace, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, pues se condena en esta vida y en la otra. Pues ¿por qué? Pues si él es el santificador y no te dejas santificar y para ir al cielo tenés que ser santo, tenés que pasar sin mancha. Entonces, todas esas instrucciones tenemos que cumplirlas. Otra, tenemos que ser humildes, porque si no, no podemos ver el reino de los cielos. Tenemos que también ser misericordiosos, tenemos que dar frutos. Todos esos pasos que enseña el mismo nuestro Señor Jesucristo, se lo enseña a los apóstoles y los apóstoles a su vez a todas pues estas generaciones, esas cosas se tienen que cumplir y son exactas, así como él las dice, así son. Por eso es que los estudiosos dicen que la Biblia es literal y hay dos tipos de literal, literal crudo y literal simbólico. Entonces, por ejemplo, aquí lo vemos en esta profecía, que una partecita son simbólicos y otra partecita es literal crudo. Entonces, ese literal crudo es que así como lo dice, así es. O sea, un ejemplo, cuando él dice, habla de los 1000 años en el paraíso, van a ser 1000 años, él lo dice en el libro, la verdad, ni un día más, ni un día menos. O sea, que es literal, que es literal. Pero, por ejemplo, cuando es literal crudo, cuando él habla del dragón de las 7 cabezas, pues no es un animal con 7 cabezas, sino está representando la masonería. Por eso también, si vamos en Apocalipsis, esa masonería él también la reconoce como la pantera, porque trabaja a la oscuridad. La masonería, que son 7 logias, por eso dice que una bestia de 7 cabezas, esas 7 cabezas son las 7 logias masónicas. ¿Y qué hacen? Ellos trabajan al oculto. Por eso nos cuesta tanto descubrirlo. Lo otro es que ellos permeen todas las instituciones, por eso montaron instituciones a nivel internacional para sobre esas instituciones, ellos debajo de eso es que trabajan y imponen y van cambiando las leyes, pero también fueron cambiando los mandamientos, fueron cambiando los sacramentos, fueron derribando ya desde adentro, fueron cambiando las cosas de la iglesia, por eso ahora quieren proponer matrimonios del mismo sexo que le den la bendición, también quieren proponer un ejemplo, quieren proponer sacerdotisas. Entonces, son cosas que ya se venían venir, pero la iglesia
no se preparó. A pesar de que estaba en el catecismo, la iglesia no cree que estamos en ese cisma. Y el primer sello ya hace rato se abrió. ¿Y se abrió con qué? Con la sacada del último papa, que era Benedicto XVI. Eso mismo lo explica el libro de la verdad. Nadie sabía que se pitificaba la apostasía generalizada. ¿Por qué? Porque ya estaban infiltrados y comenzaron a hacerle la encerrona hasta incluso llegaron al punto de que la pusieron en aprieto económico. Ya no podían girar, no tenían cómo pagar, porque los bancos de Roma lo cerraron hasta que él no saliera. O sea, que lo obligaron a que saliera para que simplemente entregara esa administración. Todo eso, la noticia no lo dijeron, pero el libro de la verdad ya lo había dicho con muchos años de anticipación. Incluso el mismo día que lo sacan, también él lo dice claramente. Dice, ese personaje que eligieron no fue elegido por el Espíritu Santo, no es mío, no es mío. Mi último papa de la tierra es mi amado Benedicto XVI y no hay más, ya no hay más. Y él lo dice cómo sigue la iglesia. Él dice que la iglesia va a ser dirigida por nuestro Señor Jesucristo desde el cielo y por Pedro el Romano II. Por ahora en espíritu, o sea, también desde el cielo. Cuando ya abran el paraíso, como en el paraíso se va a montar la otra iglesia, que es la unificación del primer pacto, que son con los judíos, que es el primer pacto, y el segundo pacto, que es la iglesia que montó nuestro Señor Jesucristo. Ellas se van a unificar y esa unificación pasa a la nueva Jerusalén celestial, o sea que esa iglesia ya unificada va a formar una tercera iglesia y concuerda porque todo lo de Dios es tres. Entonces, cuando ya se pase allá al paraíso, se va a llamar la nueva Jerusalén celestial. Y él ahí donde dice que el papa de esa iglesia en el paraíso será Pedro el Romano II. Y es el mismo Pedro que, o sea, que Jesús le dejó la iglesia, que le colocó Pedro Romano. ¿Por qué? Porque murió en Roma. Porque como Roma era, era la, era, era un reino, pues era lo duro, era la capital, pues de esa Babilonia. Entonces, en Roma él tenía que hacerlos que llegaran allá para que le pudiera predicar a esos reyes, supuestamente de esos momentos, los que manejaban ese reino. Y ellos simplemente fueron allá, Dios les permitió que fueran allá para que en ese juicio les pudiera predicar a ese tipo de personas directamente. Y ahí fue que también los crucificaron, también los mataron. Ese tipo de eventos que ya estaba también escrito en la palabra de Dios, porque todo eso también estaba escrito. El inconveniente es que están por pedazos en toda la Biblia, pero lo vamos a encontrar en el libro de la verdad mucho más como compactados y explicando textos bíblicos claves del Apocalipsis y de Daniel. Entonces, por ejemplo, esta profecía, si nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, en Apocalipsis están las dos bestias, ¿cierto? Apocalipsis 13. Está primero la bestia que sale del mar, que es el anticristo. Después la bestia que sale de la tierra, que es el falso profeta. O sea, eso mismo lo vamos a encontrar en Daniel, también las dos bestias. Pero, o sea, para uno llegar a esos sitios, para uno saber que en esos sitios están ese referido a esos mismos textos bíblicos, esa parte es la que, si Dios lo tiene que inspirar a uno, le tiene que dar esa gracia, pero también en el mismo libro de la verdad, en algunos dice algunos textos bíblicos, no muchos, pero sí los va diciendo, los va refiriendo, para que la gente, algunos que deseen, pues lo pueden verificar, lo pueden estudiar. No es necesario que la gente aprenda eso, no es necesario. ¿Por qué? Porque básicamente la misión es ayudar a salvar almas. Y para ayudar a salvar almas, pues se requiere hacer las cruzadas, que es el arma que nos dejó para esta misión. Y las letanías. Entonces, la profecía básicamente, él nos las explica, es para que nosotros entendamos. Y en algún momento, si tenemos que también ir a evangelizar, tengamos el conocimiento para poder enseñar con esa exactitud, con esa ventaja de que este libro está soportado
en la Biblia, es la misma Biblia, no mandó otra cosa, no escribió otro libro, no, él ya lo había prometido en la misma Biblia, pero nadie sabía que el libro que él prometió, del libro de la verdad, era explicar esos dos libros que era Apocalipsis y Daniel, que no estaban explicados, no los explicó. Por eso varias veces ellos le preguntaron, maestro, ¿y cuándo va a hacer esto? No, tranquilo, que esto no les va a tocar a usted. Por eso le dice, esto es para el fin de los tiempos. A tanto a Daniel como a Juan, el discípulo amado, le dice, no, esto es para el final. Para el final dice, a Daniel dice que se lo trague el pergamino. A Juan le dice que lo selle, le ponen 7 sellos. Lo sellan para que simplemente ni el enemigo ni nosotros todavía pudiéramos tener esos accesos. Todavía siguen cosas que él mismo lo dice en el libro de la verdad. Hay cosas que no les puedo revelar todavía. No nos las puede revelar. ¿Por qué? Porque si no queda en evidencia. Entonces, hay varias cositas que están ahí, que hay muchos pedacitos en los textos bíblicos que nadie sabe quién es. Un ejemplo, por ejemplo, que yo siempre me he preguntado, pero he tenido como la idea de que puede ser eso. Siempre ellos hablan del reino del sur. Pero si usted va a Daniel, en Apocalipsis no existe como tal un reino del sur. Pero yo siempre he pensado que es América del Sur o toda América. ¿Por qué? Porque es que si nosotros quedamos lejos de los otros continentes donde se ha desarrollado todo, donde Jesús anduvo y donde en este momento se está desarrollando todo y se va a desarrollar todas las guerras. Las primeras guerras se van a desarrollar allá, pero siempre se han desarrollado allá, alrededor de Roma y en el Medio Oriente, que son las ciudades que el mismo Daniel van nombrando, que en Ezequiel van nombrando unos nombres de unas ciudades que son las que van a, por ejemplo, atacar a Israel, que se van a unir para atacar a Israel, y esas ciudades en esa época tenían otro nombre. Habían unas que han conservado el nombre, pero hay otras que en hebreo simplemente eh, a- la pronunciación es igual a la ciudad, a los países pues, que tenemos ahora, como por ejemplo como pues Rusia, o por ejemplo Irán, que es Persia. Y eso simplemente en la misma Biblia más adelante lo va corroborando. ¿Por qué? Porque él va dando unas explicaciones, unas localizaciones, y como hay escritos antiguos y también habían estudiosos que simplemente sabían esos nombres, qué ciudades son. Esas ciudades, esos nombres de esos países son los que se van a unir para atacar a Israel. Y lo van a atacar, ¿por qué? Porque pues ya están como en su sitio, bueno, se reunieron y ellos están muy seguros, muy tranquilos. ¿Por qué? Por su armamento, por su tecnología. Entonces, por eso es que ellos están seguros. Y Dios permite eso porque es la manera que ellos van a volver a Jesús. Y ya sabemos que por el mismo libro de verdad, que esa guerra, cuando se unan esas 10 naciones a atacar a Israel por tierra, porque no la van a atacar por aire. Mire que Dios sí sabía que ellos iban a llegar a ese nivel de tecnología. Por eso esos países, a pesar de que ahora hay aviación y hay barcos, todo, la van a atacar es por tierra. Esas 10 naciones la van a atacar por tierra, porque todo lo que han tratado de hacer para acabarla no han podido, porque Dios le ha dado esos talentos de ese poder militar, de esa inteligencia para crear y desarrollar tecnología. Ellos son de los más avanzados en tecnología de aviación, de armamento, pero también en medicina, también en agricultura. Lo otro es que, por ejemplo, poca gente, si uno se va, por ejemplo, a Ezequiel, él mismo le va diciendo que es que lo atacan también para saquearlo, o sea que él es muy rico. En estos momentos la gente no, pues de pronto mucha gente no sabe, pero ellos son de los más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque la capacidad que les dio Dios, simplemente han podido desarrollar muchos inventos. Y un país es poderoso y rico por sus inventos, porque esos inventos hacen que tengan que comprarle esa tecnología. Ellos alguna tecnología la comparten, la venden, otra no. Otra la reservan solamente para ellos. Por ejemplo, la cúpula de hierro, la tecnología para ubicar los lanzamientos desde que sale el misil de cualquiera de esos alrededores de ellos ya lo captan y la misma máquina dispara el misil para atraparlo.
Por eso ellos, para que le entren algunos misiles, tienen que tirar muchos, de muchos lados, para que la máquina, pues por tanta saturación, le entren algunos, pero con dificultad le entran, con dificultad le entra. Lo otro, ahora ya tiene láser, porque él le costaba mucho esos misiles para interceptar los otros. Y en eso es que lo estaban venciendo también. Estaban haciendo gastar mucho dinero, porque mientras los manes tiran un misil, un ejemplo que valga 4 millones, Israel tenía que disparar uno que vale 50 millones, 100 millones. Entonces, ese tipo de diferencia él lo equilibró ya con la misma sistema, ya no dispara misil, ya dispara un rayo láser y detiene el este. Pero lo otro es que para mí lo van a atacar básicamente es por el gas que tiene, porque ahora con el problema de Ucrania, que se paró la producción, con el problema de Irán, pero él sí, él en los últimos, diga, 5 años encontró los dos pozos de gas más grandes de todo el mundo. Uno que llama Leviatán y bueno, hay otro que... Pero eso es lo que tiene con rabia, por ejemplo, a Rusia, porque le va a quitar la hegemonía a Rusia, porque el mayor productor era Rusia. Pero ahora con ese problema con Ucrania, pues ya no pueden vender la cantidad. Entonces, el que está supliendo esa necesidad, pero calladito, es Israel. Entonces, por eso es que ese GOT, que es prácticamente unas naciones que existían en esa época, y él la refiere a unos reinos, que uno de esos es Rusia, y Rusia básicamente es la que dirige todo ese Medio Oriente. Y la gente no le para bolas, pero el mismo libro, la verdad, sí lo dice: ojo con Rusia y China, porque no aman a Dios. Él sí sabe, Dios sí sabe. Y por eso la Virgen María también en Fátima decía que había que consagrar a Rusia, porque si no regaría todo su veneno por el mundo. Ese veneno es el comunismo, pero también ese veneno, se lo digo, es el odio a Israel, al pueblo elegido de Dios, porque ellos lo quieren es destruir, ellos no lo quieren que por territorio, no, eso es falso, porque es que Israel es muy poquita tierra, un territorio muy pequeño, pero es muy próspero, muy próspero. Lo otro es que ellos les da rabia que Dios les dejó eso, pero sí tienen mucha riqueza. ¿Por qué? Porque con la misma tecnología que desarrollaron, pudieron sembrar en el desierto. Los otros países que tienen desierto nunca han podido sembrar, pero él en el desierto pudo llevar agua a esos desiertos. Tiene la tecnología para coger agua del mar, limpiarla y con eso regar los alimentos. Toda la materia orgánica de todos los habitantes de Israel, toda la procesa y saca todos los nutrientes y con eso simplemente sabe qué alimento tiene que entregarle a cada planta. Eso es lo que le da rabia a esos otros países árabes. Pero lo otro es que le tienen rabia, ¿por qué? Porque ahí nació Jesús, por nada más, porque es la tierra santa, porque ellos le tienen rabia a Jesús, lo mismo que Jesús nos dice a nosotros. Cuando ustedes los ataquen, no los atacan pues porque sean, los atacan porque comienzan a ver a la luz de Dios en uno. O sea, lo atacan a uno es por Dios, que eso es lo que es cargar la cruz. Eso es lo que nos toca a nosotros, cargar la cruz. ¿Por qué? Porque seguimos la verdad, seguimos a Dios. Y por eso cuando se toma en la iglesia, él dice que nos van a sacar al desierto, ¿sí? Porque el desierto fue donde mandaron a Juan a predicar hasta que viniera nuestro Señor Jesucristo. Juan lo pusieron a predicar y comenzó a dar un bautismo de conversión, o sea, a prepararse, confesarse, que es más o menos en lo que estamos nosotros. Nosotros tenemos que estar listos, es eso, confesados, la mayor comunión, hacer los rosarios, la misericordia, las cruzadas, porque tenemos que estar muy atentos y muy prestos para los eventos que se vienen. Pero ya sabemos también, por el libro de la verdad, cuáles son la consecución de los eventos. Entonces, para que la tengamos clara, ese sello que ya se abrió, pues ya llevamos desde el 2013 hasta ahora, ya llevamos 13 años, desde el 2013 hasta el 2026, 13 años prácticamente cumplimos desde que pasó ese evento. Ahora viene esa guerra, o sea, lo próximo es la guerra contra el pueblo de Israel. Y tienen que unirse 10 naciones, 10 naciones.
Esas 10 naciones se los voy a decir en qué consiste, o el libro, la verdad, en cómo lo explica. Esas 10 naciones son la bestia de los 10 cuernos. La bestia de los 10 cuernos, el libro, la verdad, dice que es la Comunidad Económica Europea, que la fundaron las 10 naciones más importantes, pero sus cuernos son los medios de comunicación. Pero como nosotros ahora estamos regidos por este Nuevo Testamento, o sea, por estos textos bíblicos de Apocalipsis, para al menos para nosotros los católicos, pero para los judíos, ¿qué es? Esa bestia va a ser la unión de ese ejército, que los nombra, dice que son como 200 millones de soldados. O sea, va a ser una unificación de varios países, de 10 países exactamente. Entre esos los que yo sé, pues, por el libro de la verdad, porque él no los nombra, nombra algunos apenas, pero entre esos países es Rusia, que él no lo llama como Rusia, sino como él le llama los países del norte. Y Rusia es el que está más al norte de Israel. Después le sigue Turquía, pero también ahí al lado está Siria, está Libia, está Irán, Egipto, Grecia, está Sudán, también lo ataca. Sudán. O sea, son 10 países que se unifican para atacar a Israel. Esos países, cuando se arme esa guerra, acuérdense, ténganlo bien presente que eso, la gente que lo quiera corroborar, tiene que irse a leer Ezequiel 38 y 39. Ahí está. Y ahí están todos esos nombres. Están con otros nombres, pero esos nombres significan ya países que todavía existen. Por ejemplo, Siria sí conserva su nombre. Eh, Persia, sí, pues ya sabemos que Persia simplemente era un demonio que tenía ese sector, que era un demonio porque está también en Daniel. Ese Persia en estos momentos es Irán, es Irán. Entonces, esos países ya sabemos que con muchos estuvo en guerra. Tuvo en guerra con Siria, tuvo en guerra con el Líbano, ¿sí vio? Ahora, como ellos tienen unos terroristas, también con Turquía, pero ahora de lleno con Irán, ¿sí vio? Y con los de la Franja de Gaza, que también lo atacan, son porque ellos simplemente patrocinan grupos terroristas como Hamas, como Hezbollah, como los hutíes. Esos grupos de guerrilla, siempre la monta. ¿Quién monta esas guerrillas? La montan la masonería eclesiástica y la masonería, o sea, la bestia de los 7 cuernos, que son la masonería, la pantera. Pero al oculto, ellos son los que ponen estos grupos terroristas en todo el mundo, porque no solamente allá acá, esos son los que nosotros tenemos aquí. Porque ¿quién nos entrenaron a las guerrillas de aquí de Colombia? Pues Irán, esos países del Líbano, Turquía, todos esos países tienen sus comandantes que instruyen a esas guerrillas. Primero, por ejemplo, acá la sede en Latinoamérica es Cuba. Por eso Cuba fue el pionero de eso y después infiltró a Venezuela y fue infiltrando los países para meter esos gobernantes comunistas para robarse, porque con ese robo que saquean a los países, con esos que mantienen el comunismo, porque ellos no van por los pobres, lo que les dijo Jesús a Judas: tú no hablas de los pobres porque los quieres, tú los odias. O sea, tú es porque simplemente es un ladrón y manejas el botín. A ellos realmente no les importa a los pobres, porque de hecho pues los vuelve más pobres. Más, de hecho ellos mismos el eslogan es: vamos a acabar con los pobres, pero es porque los van a matar de hambre, porque ese es el pacto que hizo Carlos Marx, que inventó el comunismo. Ese fue el poder que le dio Satanás. Sí, yo le doy el poder, le doy la tecnología, pues le doy las ideas, pero entrégueme a sus hijas, mátemelas de hambre y le doy, así mismo como hace mucho artista ahora, deme la fama, deme el poder y yo le entrego mi alma. Eso es lo que busca Satanás, y lo dice también en el libro, la verdad. Ojo, porque él va a tratar de llevarse la mayor cantidad de alma, porque ya le queda poco tiempo. Por eso es que está tan desesperado, porque le queda poco tiempo. Entonces, cuando se tomen esa iglesia y cambien el ritual de la Eucaristía, ahí es donde nos mandan al desierto, para que vayamos entendiendo cuando leamos Apocalipsis. En ese desierto vamos a estar 1260 días o 42 meses. Ese es el tiempo que le van a dar al anticristo. Por eso, cuando aparezca ese anticristo, tiene que estar ahí presente, sí o sí, el falso profeta. Y aquí lo dice en esta misma profecía, porque ahí es donde ellos se unifican. En la que leímos ahora 8 días o ahora 15 días, también tenían unos pedacitos donde dice que va a pasar eso. Por eso es que él dice que como si se hubiera
como si hubiera producido un milagro, porque lo van a hacer creer como un milagro, como la resurrección que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que es el único que ha resucitado. Nadie más ha resucitado. La primera resurrección de los muertos, lo dice el libro de la verdad, que va a ser cuando Él venga por segunda vez a abrir el paraíso. Ahí será la primera resurrección de los muertos para los seres humanos, porque el único que ha resucitado entre los muertos es Él. Lo de, lo de, lo de Lázaro y lo de la hija de la, de la, de lo del hijo de la viuda de Naín y lo del hijo de Jairo, no son resurrección, no es resurrección. La Biblia le pone en el cabezado que resurrección, pero el mismo texto bíblico dice, no lo llama como resurrección. El mismo Jesús les dice cuando ellos le dicen, pero ¿cómo así que no está muerto? Porque Él les dice, no está muerto, están dormidos, está dormido. ¿Por qué Él le dice así? Porque eso es lo que llama un cuerpo inerte. ¿Y quién da el soplo de vida? Pues Dios puede dar el soplo de vida, que es un espíritu, por eso es que Él le llama que es un soplo. Cuando nos creó en barro, lo que hizo fue soplar. Y ahí fue donde le infundió el soplo de vida, que es un espíritu, pero no es el Espíritu Santo de Dios, que ahí ve la gente, pronto se confunde que no, que es que porque tenemos vida ya tenemos el Espíritu Santo de Dios. No, el Espíritu Santo de Dios nos llega primero cuando nos bautizan, pero después cuando hacemos la primera comunión, ahí es donde ya es cuando hacemos la confirmación, ahí es donde realmente nos lo dan, pero tenemos que estar en mucha gracia para mantenerlo, porque cada vez que pecamos gravemente, Él sale de nosotros. Por eso es que tenemos que lograr una santidad. ¿Qué es esa santidad? Simplemente es un esfuerzo humano siguiendo la palabra de Dios, haciendo lo que nuestro Señor Jesucristo dice y pidiendo constantemente esa gracia, que es lo que dice en Mateo 7:7. Hay que pedir esa gracia porque el ser humano no la tiene. Nosotros no tenemos la gracia que necesitamos para llegar a ser santos. Es solamente propiedad de Dios. Es potestad de Dios limpiarnos y regalarnos las gracias para convertirnos en santos. Porque en eso consiste, en eso consiste la conversión. Son tres conversiones, acuérdense, son tres conversiones. Acuérdense que todo lo de Dios es tres, son tres conversiones. La gran mayoría logramos nomás una, del pecado a la gracia. Y tenemos un tiempito así, sin pecado grave, pero volvemos y caemos. Volvemos a confesarnos, volvemos a estar en estado de gracia. Pero pocos pasan de la gracia al fervor, que es la adoración, que es la contemplación ante el Santísimo. Pocos logramos eso. Pero lo otro es que cuando uno va a la adoración, también si no ha leído la palabra, si no conoce los textos bíblicos, si no pide la gracia para permanecer en estado de gracia, el enemigo te derriba. ¿Por qué? Porque te hace cometer errores porque no conoces la palabra de Dios. Así, ahí es donde nos hace pecar. Él nos hace pecar es en el desconocimiento de la palabra. Porque cuando nosotros conocemos la palabra y hacemos el esfuerzo, ahí es donde nos van dando las virtudes. Hasta llegar, si nosotros nos sostenemos, por ejemplo, en ese fervor, ahí es donde pidiéndole, siguiéndole pidiendo, ahí es donde Él nos pasa ya a la santidad consumada, que esa fue la que llegaron los santos, por eso es que llaman santos. San Francisco de Asís, San Pedro, San Pablo, ellos llegaron al estado de gracia. ¿Qué es ese estado de gracia? Cuando la Santísima Trinidad mora en el ser humano. Pero entonces ahí, cuando esa Santísima Trinidad mora en el ser humano, ahí es donde usted ve cosas extraordinarias en las personas. Levitan, tienen bilocación, tienen dones especiales, pueden también incorporar los muertos, pueden sanar, pueden hacer cosas que el mismo Dios no lo dice, el mismo Jesús no lo dice. Ustedes pueden hacer cosas más grandes que las que yo hice, pero entendiendo que esas gracias sí pueden ser más grandes que las que Él hizo, pero es el mismo Dios en uno, en espiritualidad eso es lo que se llama eh, la caridad. La caridad es cuando usted ya entiende de que usted tiene que sí o sí amar al prójimo, porque Él es su hermano. ¿Y cómo lo ama? Cuando Dios ya lo purifica, lo limpia y le da la gracia a Él, que es el amor ágape. Cuando usted tiene ya el amor ágape es porque ya Dios con la Santísima Trinidad mora en usted y entonces ya se vuelve prácticamente el mismo Dios es el que actúa en uno, es el que lo dirige. Eso es lo que vamos a recibir
entre el aviso y el milagro, o en el mismo milagro, eso es lo que es el milagro. Por eso es que él dice que nos van a sacar al desierto, pero tranquilo porque él nos va a guiar el Espíritu Santo, que es lo mismo que le dice a los apóstoles. Yo me voy, pero tranquilo que yo les voy a dejar el Espíritu Santo, el Paráclito. Eso fue lo que les prometió. Pero ellos se desesperaron, como todos, el ser humano siempre se desespera porque quiere las cosas rápido. Ellos pensaban que iba a ser al otro día, a la semana, y no pasó. Tenían que esperar, ¿cuántos? 50 días después de la resurrección. ¿Sí vio? Pero a los 40 días, cuando él asciende, él se les presenta y les dice, no se vayan de aquí, esperen hasta que llegue el Paráclito. Y ahí fue en esos 40, el libro de la verdad explica que cuando Dios asciende al cielo ya, a la ascensión, ahí los toma la Virgen María porque le piden permiso a Dios y ella es la que los instruye en la humildad, porque ellos estaban tan desubicados en cuanto que quién el que los va a mandar, que ellos cada uno quería ser el primero. Por eso Dios deja solamente en cabeza a Pedro. Pero acuérdense que antes cuando iban en camino, ellos miraban a ver y se decían quién quería ser, que ellos querían que era el primero. Por ejemplo, los hijos de Zebedeo fueron los primeros y la mamá fue la que dijo, no es que yo quiero que mi hijo, uno esté a la derecha, otro esté a la izquierda. Y cada uno quería su protagonismo. Y Dios le dijo, no, eso no me corresponde a mí, porque ese tipo de cosas le corresponde al Padre. Si uno lee, por ejemplo, la Escritura, el que elige a Pedro es Dios Padre. Él es el que lo elige. Y él es el que le dice, pero ¿por qué? Porque el mismo Jesús en oración le pide, dice, no me dejes esa decisión a mí, tú escógelo. Entonces él le dice, bueno, hay una señal. La señal es el que contestará bien cuando Jesús les hace la pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Primero le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, pues la gente, Dios les responde, ¿no? Pues unos dicen que esto es Elías, que es un profeta. Bueno, le dan unas explicaciones ahí que dice la gente. Pero él les dice a ellos, bueno, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro es el que contesta bien. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y por eso es que le responde, le dice, bendito tú, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, o sea, eso no fue humanamente por su inteligencia, no, se lo reveló el Espíritu Santo, se lo reveló Dios Padre. Y ahí cuando él se dio cuenta que él era, por eso le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y por eso le deja la piedra, la iglesia a Pedro. Pero si uno también lo mira en la escritura, ¿por qué lo dejan a él de primero? Porque llegó de tercero, porque todo lo de Dios es tres. Como él fue el tercero que llegó, ya lo eligieron para eso, ya estaba elegido para eso, porque el primero que llegó fue Juan, fue Santiago, y ellos dos fueron que fueron a buscar a Pedro, a Simón. Hemos encontrado a ese y él fue de curioso a ver. Bueno, llegó y creyó, lo siguió, y a él fue el que lo escogieron, pero también era dicen que era el más de edad también, pero el más fuerte como de carácter, y lo fueron purificando. Mire que era tan fuerte de carácter que dijo, yo soy capaz de dar la vida por usted, y él dijo, no diga eso porque me va a negar. Antes de que cante el gallo, usted me va a negar 3 veces, y así lo negó. Pero Dios permite ese tipo de prueba porque con eso es lo que lo fortalece, que es lo que estamos viviendo los soldados de los últimos tiempos. Estamos en pruebas, estamos en tribulaciones. ¿Por qué? Porque nos están fortaleciendo. ¿Y por qué nos explican estas profecías? Porque es lo que le decía a los discípulos. A ustedes les explico, mientras a los otros les explicaba en qué, en parábolas. Y eso también tiene que ver, esa explicación tiene que ver con las perlas y los cerdos, y con no le tiren lo santo a los perros. Eso tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque simplemente es lo que la gente que lo que quiere hacer esta iglesia, que todos pueden salir a comulgar. No, si eso es lo santo. Y cuando él llama a los perros es alguien que no le interesa y no conoce de Dios y va a querer alimentarse del pan de Dios. Y eso también está en el Antiguo Testamento, porque eso era el cordero. Lo sacrificaban y una parte de eso lo cremaban para que fuera Dios. La otra parte era para que comieran los sumos sacerdotes y la otra para que comiera la gente del común que participaba, pero que estaba limpia, que es lo mismo que nos dicen en la Eucaristía, que si no disiernes bien, pues si comes en pecado, te comes y te ves tu propia condenación.
Pero esas cosas son para los santos, o sea, son para la gente que está en gracia, es lo que él quería decir. Pero eso no se le puede dar a un perro, porque como sobraba esa carne, sobraba mucha carne de ese cordero, ellos lo tiraban a los perros y él dijo, no, después de que esté consagrado, usted no se lo puede dar a los perros, lo mismo como una hostia, usted después de que esté consagrado, usted no se la puede dar a un niño, no se la puede dar a una persona que no sea creyente, una persona que no esté bautizada, no puede, no es agradable a Dios. Esas cositas uno no, pues no le para bolas, pero eso es lo que él comienza a enseñar y eso de las perlas son las cosas claves, o sea, las enseñanzas claves. Por ejemplo, estas profecías son claves, son perlas, son enseñanzas muy precisas. Te lo digo que son enseñanzas precisas y eso es lo que él decía, que cuando encontráramos esa perla y como somos buscadores de perlas, o sea, cada vez que los que meten las cosas de Dios, Dios le da ese interés, esa ganas de cada vez conocer más. Y cuando usted encuentra la perla más valiosa, porque usted sabe de perla, tiene que dejarlo todo o venderlo todo para ir a comprarla. Ese es Jesús, porque Él es el verbo, Él es la palabra, Él es la perla. Y esa perla es la que Él dice, no le entregue la perla a los cerdos porque la pisotean y después pueden venir en contra de ti, o sea, después te pueden tirar. Eso es cuando uno estas perlas, estas enseñanzas, estos conocimientos, quiere ir a enseñársela a alguien que es ateo o a alguien que es de otra secta, pues te la van a tirar en la cara, te van a agredir. Y uno a veces no le para bolas a eso. Él aquí lo explica de otra manera más sencilla. Él dice, primero discierna, usted dígale, si eso, si no, si la persona se enoja, quédese callado. Y ya, no le insista más. Porque él dice, a mí no me sirve una persona que me la traiga aquí a regañadienta, o sea, como a la fuerza. Claro, como tenemos un libre albedrío, no podemos empujar, no podemos, o sea, querer enseñar a la fuerza y obligar, no, eso no se puede porque por el libre albedrío, pero el enemigo sí nos engaña, el enemigo sí nos hace creer que lo de él es verdad y eso es lo que él dice, van a seguir al falso profeta y desafortunadamente los que lo sigan se van a perder, porque cuando esto suceda, cuando sea en la quitada de la Eucaristía, cuando sea la guerra y aparezca el anticristo, porque él es el que pacifica esa guerra, ¿qué pasa? Nosotros ya tendremos que tener el Espíritu Santo y ya tenemos que tener definido si lo seguimos o no lo seguimos. Por eso él dice que el que ya siga al falso profeta ahí se pierde, queda ya prácticamente a merced del enemigo. Ahí ya va a ser difícil y esa es la tarea de los soldados ya unificados, porque ya en ese momento también ya los judíos, los musulmanes, los chinos, todos los que acepten la misericordia de Dios, ya automáticamente quedan aptos para entrar a la misión, o sea, para ser parte de ese ejército que no consiste nada más sino en orar por nuestros hermanitos, así estén perdidos, estén desviados, hayan hecho lo que hayan hecho, tenemos que orar por ellos con estas cruzadas, con estas armas especiales, con esta letanía. Y Dios actúa, Dios va a actuar en ellos, va a darle las gracias. ¿Qué es darle las gracias? Pues va a hacer que esos demonios, esos espíritus que moran en esas personas, lo dejen respirar para que ellos tomen una decisión humana, o sea, sin intervención del enemigo en la cabeza, porque acuerde que él mismo lo dice en el libro, ¿verdad? Ojo, porque el enemigo lo primero que nos ataca son los pensamientos, en la mente, ahí es donde él nos vence. Y el ser humano cree que cuando piensa algo y maquina algo, es el mismo, que es uno, que ese es mi deseo, que eso es lo que me gusta, que este es mi ideal. Muchas veces son influenciados por espíritus. Por eso es que él dice que una conciencia mal formada, pues no tiene cómo simplemente dar un concepto de que si lo que está haciendo, lo que está eligiendo es bien o está mal. No tiene cómo, ¿por qué? Y uno lo ve ahorita, por ejemplo, en la política. Las personas que espiritualmente no está bien, siempre van a elegir el mal, van a elegir las tinieblas. ¿Por qué eligen el comunismo si es de lo peor, si es lo contrario, si es la doctrina de Satanás? Y así se les diga, no le importa. ¿Por qué? Porque les gusta las tinieblas, les gusta la mentira, les fastidia la verdad. Entonces la verdad no la siguen, siguen la mentira. Es más, la verdad les rehuyen, les da rabia, la tiran, se la tiran en la cara al mismo Dios. No les agrada. ¿Por qué? Porque están en la oscuridad. Una persona que está constantemente está en la oscuridad, cuando sale a la luz, pues lo encandelilla, no puede ver claro.
no le agrada, ya le gusta la oscuridad. La gente que se mete a los rituales satánicos siempre van a empezar a meterse en los cuartos. Incluso van a querer pintar los cuartos de negro. Ellos siempre van a tender a la oscuridad, a las tinieblas, porque no les agrada la luz. Y por eso empieza a tirarle a las personas que se meten en las cosas de Dios, porque ya cuando uno se va limpiando por la gracia de Dios, usted ya va haciendo luz para sus hermanitos. Entonces esa luz le fastidia a los que están en el mal. Les fastidia. ¿Por qué? Porque la luz pues los encandelilla, pero esa es la orden que da Dios. Él dice, no, no prende una lámpara para ponerla debajo de la mesa, la pone para ponerla en el candelabro, o sea, para que alumbre a los demás. Uno a lo primero pues le fastidiará esa luz, pero si uno en algún momento Dios le pone a decir algunas cositas, usted las dice y por gracia de Dios ellos los va tocando y los va recuperando, pero le toca es a Dios. Uno nomás le toca que hacer la función, ir a decir y evangelizar cuando Dios lo mande, no cuando uno se le ocurra o porque uno, o sea, Dios lo que no le gusta, por ejemplo, como es los evangélicos, que van a tocar puerta a puerta como a diestra y siniestra, no, así no funciona Dios. Acordémoslo como cuando mandó a Felipe al eunuco, mira, ese está ya leyendo, ve y le explica. Así hace Dios con uno. Uno no lo cree, pero así hace Dios con uno. Cuando la persona está apta, Él sabe la persona, por eso es que Él va instruyendo a personas en diferentes áreas y en diferentes sitios, que tengan diferentes carreras, diferentes profesiones, unos que sean estudiantes, otros que estén en la calle, porque en cada sitio les va a poner las personas para que practiquemos. Muchas veces, comenzando, pues de pronto no lo hacemos tan bien, pero a medida que nos va dando la gracia, lo vamos haciendo como Él dice y vamos viendo que funciona. Ahí es donde vamos simplemente cogiéndole cariño y nos vamos metiendo de lleno a la misión. Porque cuando nosotros recomendamos a alguien que lo vemos mal, sufriendo, en situaciones que nosotros ya pasamos y nosotros usamos esas soluciones, esas cruzadas y nos funcionó, ya las recomendamos con esa confianza y Dios nos los va a poner para que lo recomendemos. Le voy a decir, en las cruzadas que nosotros hemos ya corroborado que tienen ese poder y las recomendamos con esa confianza, Él cuando ya ve que nosotros tenemos esa confianza, que ya tenemos ese conocimiento, ahí es donde comienza a ponernos las personas para que practiquemos. Y siempre arranca por la misma familia, que eso es el prójimo. El prójimo es el próximo, el que más está cercano. Muchas veces son más cercanos, son nuestra familia. Y con la palabra, ahí sí ya no hay problema, porque como no es un don, sino que es una gracia de Dios, con la palabra, con nuestros familiares no tenemos problema. Son los que menos nos van a escuchar a lo primero, pero sí las podemos instruir. Ya lo que no podemos usar con nuestros seres queridos, o sea, nuestra familia, son los dones. Es lo único que no, porque él mismo lo dejó estipulado que los dones son para terceros. O sea, para terceros, de ahí para allá es que podemos utilizar el don. Pero las carismas, las virtudes, los talentos sí los podemos usar para nuestros seres queridos. La verdad que es la palabra de Dios también la podemos usar en nuestros seres queridos. A los que tenemos hijos, Él siempre nos recomienda que a los hijos se instruya hasta los 7 años. Tenemos la potestad de instruirlos en las cosas de Dios hasta los 7 años. Después de los 7 años ya es más difícil, ya queda difícil. Es más, ya de varios santos lo dicen y varios, o sea, ya ahí ya ellos tienen conciencia y ya se nos pasó el tiempo. Ya se nos pasó el tiempo de instruirlos en la palabra de Dios y ya ahí ya nos toca es orar por ellos nomás, para que Dios los toque y Dios sea el encargado de liberarlos. Entonces ya